Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Cano Turrión y me gustaría darles las gracias por asistir a esta ponencia, en la que reflexionamos sobre la necesidad de una educación transversal e interdisciplinar en valores ecológicos y una ética medioambiental vinculada a la didáctica de la literatura por medio de la ecoliteratura. Y seleccionamos una serie de álbumes ilustrados en torno al motivo del jardín que, diversificando los códigos involucrados literarios y pictóricos, favorecen la representación de la relación del ser humano con el medio ambiente. Durante el siglo XX, la reflexión en torno a la relación del ser humano entabla con la naturaleza dejó de ser una preocupación periférica para estructurarse sobre tres pilares conceptuales que redefinieron el conocimiento global. La noción de ecosistema como un entramado profundamente complejo de interdependencia biológica, la conciencia del impacto de la relación con la naturaleza en la salud humana y la exclusión de las preocupaciones climáticas en torno a la amenaza de destruir nuestro propio hábitat. Como bien argumentan Martínez y Porcelli, nos hallamos ante la necesidad de replantear por completo los patrones de desarrollo humano si deseamos preservar la sostenibilidad de nuestro planeta. Y es aquí donde la educación literaria adquiere una dimensión política y ética de primer orden. Previo a proponer la lectura es saber cómo responde el cerebro y la emocionalidad infantil ante ella. Así debemos hablar de un constructo biocultural de referencia ineludible, el término biofilia, acuñado y desarrollado por autores como Wilson y Willem, que designa la necesidad biológica de conectar con la naturaleza. Desde este marco teórico, la interacción con el entorno es un modulador crítico en el desarrollo de competencias socioemocionales en la infancia. Frente a una sociedad hipertecnológica y demanda de estimulación instantánea, la naturaleza impone en ritmos cíclicos, procesos de desarrollo lento y una temporalidad extendida. Exponer a un niño a esta dinámica favorece de manera directa la capacidad de demora de la gratificación y la tolerancia a la espera, dos pilares de la salud mental que la modernidad líquida destruye. Por el contrario, el confinamiento en espacios cerrados, la privación de luz natural y la desconexión del suelo conllevan alteraciones graves en los ritmos circadianos, un incremento alarmante de la sintomatología ansioso-depresiva y déficit severo en el bienestar subjetivo, denominado trastorno por déficit de naturaleza. Como respuesta terapéutica y pedagógica a ello, han surgido aproximaciones como el Shinjoku o baño de bosque, una inmersión sensorial consciente en los entornos forestales que no solo reporta los beneficios fisiológicos, sino que se revela como un dispositivo pedagógico extraordinario en la educación infantil para promover la atención plena, el asombro y la forja de actitudes proambientales genuinas. El objetivo de este trabajo es abordar desde el marco epistemológico y metodológico de la ecocrítica el análisis de 5 álbumes ilustrados contemporáneos, en los que el motivo del jardín adquiere una centralidad absoluta como dispositivo simbólico, estético y narrativo. Desentrañar de qué manera estos textos configuran, articulan y transmiten valores vinculados a la conciencia medioambiental y a la sostenibilidad en el ámbito específico de la literatura infantil y juvenil, e inscribir dicho estudio dentro de las orientaciones pedagógicas y críticas contemporáneas que guían la mediación lectora en el aula, atendiendo con igual rigor tanto a la dimensión estrictamente estética y formal de las obras como a su potencia formativa y ética en contextos educativos. La metodología empleada en la investigación se asienta sobre la revolución crítica que experimentaron las artes y la humanidad a finales del siglo pasado, la ecocrítica o crítica ecológica, que se ocupa de analizar de qué forma se representa la naturaleza, el paisaje y el entorno en la obra literaria, desvelando las intricadas relaciones que el ser humano establece con el medio ambiente a través de discursos culturales y examinando los imaginarios ecológicos subyacentes, los sistemas de valores implicados, la ideología soterrada y las concepciones éticas que sostienen dichas representaciones. El jardín, en el álbum ilustrado, si bien en la novela decimonónica y de principios del siglo XX cuenta con hitos insoslayables como El jardín secreto de Franz Holcomb Burnett, el álbum ilustrado contemporáneo eleva la apuesta discursiva debido a su naturaleza artística particular. Como postula Andrea Casal, el álbum funciona mediante una doble codificación semiótica, un diálogo indisoluble entre el lenguaje verbal y los elementos visuales. Ninguno de los dos códigos es inocente o ideológicamente neutro. Toda manifestación de la literatura infantil participa de un sistema de creencias y valores propios de su época. La elección de una paleta cromática, la angulación de una perspectiva o la disposición de los espacios construyen una inequívoca visión del mundo. A continuación, expondremos los resultados específicos derivados del análisis crítico de las 5 obras que componen la muestra de la investigación. El jardinero nocturno representa el cenit artístico de los creadores conocidos internacionalmente como The Fan Brothers. Su técnica formal combina procedimientos tradicionales como la tinta y el grafito con la versatilidad de la ilustración digital, lo que da como resultado imágenes de gran lirismo y riqueza atmosférica. La trama nos presenta a William, un niño que habita en una comunidad sumida en la apatía del gris urbano. Al despertar una mañana, descubre con asombro que el árbol situado frente a su ventana ha sido esculpido de forma anónima con la figura de un majestuoso búho.
Este hecho artístico y natural opera como el gran detonante de una metamorfosis radical que afectará la vida del niño y de toda la colectividad. El resultado analítico es claro. La obra postula el arte y a la naturaleza como fuerza simbiótica de regeneración social. El jardín vertical e intervenido modifica la percepción del espacio público, transformando la actividad urbana en un refugio de belleza colectiva. Balzaretti y Wimmer construyen en Las subversas del jardinero un relato de un calado político y ético excepcional para la literatura infantil. El protagonista es Andrés, un mecánico de trenes dotado de una sensibilidad biológica desbordante. A pesar de que habitar en una vivienda minúscula carente de espacios exteriores, balcón o jardín, transforma el interior de su casa en un auténtico pulmón vegetal doméstico, atestado cada rincón de macetas, brotes y cultivos. Este inicio posee una potencia metafórica inmensa, la necesidad irrenunciable del ser humano de mantener el cordón umbilical con la tierra, independientemente de las limitaciones espaciales de la urbe moderna. Andrés encarna los valores de la paciencia, el cuidado meticuloso y la generación de vida, en clara oposición a la lógica destructiva de la sociedad industrializada. Cuando es contratado por una multinacional aeronáutica, experimentando un aparente ascenso social y económico, recibe un salario astronómico y se muda a una mansión espaciosa dotada de un inmenso jardín ornamental. El desencadenante del conflicto ético surge cuando descubre la verdad oculta de la corporación. Los aviones de alta tecnología en cuya cadena de montaje trabaja son en realidad bombarderos y aviones de guerra. El protagonista entra en una profunda crisis emocional al comprender que la guerra es la destrucción de la humanidad y la agresión absoluta e irreversible contra la naturaleza. La resolución del conflicto alcanza un lirismo encomiable cuando Andrés decide boicotear pacíficamente la maquinaria bélica, sustituyendo las bombas de los compartimentos de carga por toneladas de semillas y flores. Al despegar, los aviones inundan los cielos y los campos de color, vida y esperanza. Las flores se erigen aquí como el emblema universal de resistencia pacífica, demostrando la capacidad del ser humano para anteponer la ética del cuidado y la sostenibilidad frente a las pulsiones destructivas del poder técnico-militar. En La jardinera se sitúa la acción en un escenario de crudo realismo histórico, la Gran Depresión estadounidense. La protagonista Lidia se ve obligada a abandonar su hogar rural y separarse de sus padres y de su abuela para trasladarse a la gran ciudad, donde deberá trabajar en la panadería de su tío Jim, un hombre serio, taciturno y de una alarmante distancia emocional. A pesar de la hostilidad del entorno urbano e histórico, la obra elude el melodrama para centrarse en las posibilidades de la resiliencia humana a través del vínculo botánico. La relación entre Lidia y su abuela se sostiene a través del envío regular de cartas, estructura epistolar que nos permite acceder de forma íntima a la psique infantil de la niña. Con cada misiva, la abuela introduce semillas que Lidia comienza a plantar de forma clandestina en los rincones más deprimidos y grises del barrio. El jardín de la azotea se convierte en una materialización del afecto, un regalo estético destinado a arrancar una sonrisa al tío Jim. Desde la óptica ecocrítica, la obra demuestra que el acto de sembrar es una forma de resistencia política y emocional, capaz de humanizar los entornos urbanos degradados y recoser los vínculos humanos fracturados por la crisis socioeconómica. En El jardín curioso, Liam es un niño que habita en una megalópoli alienante dominada por el cemento, el asfalto, las estructuras industriales obsoletas y una monocromía grisácea absoluta, reflejo inequívoco de un modelo de desarrollo urbano divorciado de la biosfera, donde la muerte de la vegetación simboliza la muerte de la comunidad. El punto de inflexión se produce cuando Liam descubre una antigua vía de tren elevada y en desuso que cruza la ciudad, y antaño fueron el símbolo máximo de la industrialización metalúrgica y el transporte contaminante, y sufren ahora un proceso de resignificación ecocrítica radical al convertirse en el escenario donde Liam decide cuidar un pequeño reducto de hierbas silvestres moribundas hasta transformarlo en un jardín kilométrico. El cuidado del jardín exige a Liam constancia, un trabajo físico diario y la aceptación del tiempo lento de la naturaleza, contraponiéndose al imperativo de la inmediatez contemporánea. El clima de la obra acontece tras el paso de un duro invierno. La primavera no solo trae el renacimiento de la flora, sino el triunfo de la acción comunitaria organizada. Decenas de ciudadanos se suman como nuevos jardineros, expandiendo la mancha verde desde las vías de tren hacia los tejados, fachadas y calles de toda la ciudad. El espacio, sin un hostil, se humaniza, se equilibra ecológicamente y genera un profundo sentimiento de pertenencia ciudadana y urbanismo sostenible. Cerramos el corpus con una propuesta de una originalidad formal deslumbrante, la única muestra de carácter estrictamente lírico y poético. Aznar y Catalina despliegan una elaborada metáfora existencial donde los ciclos biológicos de un jardín actúan como el espejo de la vida humana y de manera muy específica de la subjetividad y las etapas vitales de la mujer. El poemario huye de la idealización pastoral o decorativa de la flora para presentar al jardín como un organismo vivo, doliente, sujeto a transformaciones inevitables y cuidados permanentes. El texto destaca por un lenguaje de gran riqueza sensorial
que apela a la textura de la tierra, a la solidez de las raíces, la fluidez del agua y la carnalidad de los frutos, logrando una simbiosis perfecta con las ilustraciones de Raquel Catalina, cuyas imágenes simbólicas expanden el discurso verbal en una experiencia estética unitaria. Por otra parte, el álbum posee una gran coherencia material, ya que la editorial Akiara Book aplica los principios de la ecoedición empleando papeles con certificación ecológica estricta, tintas vegetales, impresión de rigurosa proximidad local y una encuadernación de factura artesanal. El libro, como objeto físico, es ya una declaración de principios ecológicos. El análisis de los 5 álbumes que componen la muestra revela que todas estas obras comparten un eje vertebral unificado, la capacidad radicalmente transformadora del jardín y de la naturaleza, operando de forma simultánea a nivel físico, emocional, ético y social. Las artes visuales del álbum remueven la representación del cambio de paradigma ecológico. En el jardín negro nocturno, el paso de la apatía a la cohesión comunitaria se vehicula mediante el contraste entre los tonos apagados y sombríos del inicio y la erupción progresiva de colores cálidos, vibrantes y saturados. No hay un discurso explícito, el detenimiento en el detalle escultórico y el tratamiento casi cinematográfico de la iluminación, lo que lo sumerge emocionalmente al lector en los beneficios de la biofilia descrito en la introducción. En segundo lugar, la dimensión ético-política del jardín frente al progreso industrial destructivo se muestra obvia en la sorpresa del jardinero, que rehúsa la moralina o el adoctrinamiento, vicios recurrentes que la ecocrítica denuncia como bien básico literario. Para construir una oposición poética de gran fuerza simbólica, la tecnología de guerra asociada a la muerte frente a la aparente fragilidad de las flores asociada a la vida y la regeneración. En esta misma línea de jardín como resistencia, podemos verla en La jardinera, donde el espacio físico de la azotea abandonada es la traducción espacial de la resistencia emocional de Lydia Grace frente a las inclemencias de la Gran Depresión. El paisaje físico grisáceo de la urbe se humaniza y se torna inhabitable en la misma medida en que los personajes logran restañar sus heridas emocionales y reconectarse afectivamente. El jardín es, por tanto, una metáfora de la reconstrucción del tejido social y humano en tiempos de la precariedad extrema. El jardín curioso realiza una apología del tiempo lento de la naturaleza en una sociedad contemporánea enferma de velocidad, hiperestimulación e inmediatez digital, construyendo una defensa política de la paciencia, el compromiso a largo plazo y la constancia diaria. Y finalmente, el jardín que habita nos obliga a considerar la educación ambiental desde la estética de la poesía sensorial, entrelazando de forma magistral la corporalidad femenina con los ciclos orgánicos de la tierra, promoviendo una aceptación serena de los ciclos vitales y envejecimiento. Contemplamos aquí el inmenso valor pedagógico de la literatura lírica para propiciar una educación emocional e identitaria profunda, donde el respeto hacia los ritmos de la naturaleza se traduce de forma automática en respeto y cuidado hacia los ritmos del propio cuerpo y de los procesos vitales ajenos, ofreciendo una visión integradora y holística de la ecología humana. La selección de la obra literaria para el aula requiere un análisis profundo que integre criterios temáticos, estéticos y éticos. Las obras de literatura infantil y juvenil deben mantener una calidad formal, riqueza simbólica y coherencia narrativa en las que el mensaje ecológico no sustituye a la dimensión artística, evitando la instrumentalización moralizante de la literatura. El análisis crítico alcanza su máxima expresión gracias a la interacción dialéctica entre texto escrito e imagen, que analizarán componentes visuales no como meros ornamentos, sino portadores de significado ecológico, ampliando y matizando el discurso verbal y multiplicando niveles de lectura crítica en el lector infantil. El motivo literario del jardín se consolida como un espacio simbólico de valor semántico, educativo y metáfora perfecta del crecimiento interior, cuidado mutuo, identidad y transformación comunitaria. El álbum ilustrado de calidad demuestra un enorme potencial pedagógico que radica en conmover sensorialmente al niño a través de la luz, el color y la arquitectura artística, logrando que el compromiso ecológico emerja de manera natural, libre y autónoma desde el interior del lector. La literatura infantil se ratifica como una herramienta de gran alcance para formar ciudadanos responsables que comprendan que la relación con la Tierra debe fundamentarse en la interdependencia, el cuidado mutuo y la sostenibilidad planetaria, desterrando la denominación de la naturaleza. Muchas gracias por su atención.